Va a ser 100% proyecto. No van a tener examen. Entonces, de una vez vamos a delimitar bien el proyecto, que es el robot biomimético que ustedes ya tienen. ¿Sí? Se supone ustedes ya lo tienen construido y ya debe estar funcionando correctamente. Sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que ver lo de procesamiento de imágenes, ¿verdad? Profesor, ¿Sí? y ahorita que recuerdo, sí tenía otra duda respecto a la matriz de inercias. Pues Solid sí da directamente esa matriz respecto al centro de masa. Pero, por ejemplo, marca el centro de masa de un eslabón, pero, bueno, pone como el sistema de coordenadas de ese centro de masa. Entonces, ese debe coincidir con, digamos, el sistema de coordenadas que estamos usando para cada... No, lo único que debe de interesarte de lo que saques de SolidWorks es la matriz de inercias, porque representa cómo está distribuido el material en la junta. Ajá, sí, a eso me refiero, que, por ejemplo, dice respecto al eje X, ¿no? Ese eje X debería ser, estar en la misma dirección que el eje X o sea, el sistema de coordenadas del Ok, robot. ok, sí, ya. Sí, debe corresponder. Ok. Y es que, bueno, sí, es que no hemos encontrado. ¿En qué magnitud te dan los valores? A ver, es que está abriendo Solid. No, Bueno, nada más dime la magnitud. No, el valor. sí, a ver, creo que aquí tengo la imagen. Es que no me acuerdo, eso lo hicimos antes de vacaciones. Y es que, a ver. Respecto al centro de masa, en gramos por milímetros cuadrados da el más grande es 26.000, el valor más grande que llega a dar. ¿Qué material supusiste? Material. No sé qué material tiene este. Bueno, que cambiemos de pregunta. Todo está del mismo material, no modificaste nada. La densidad, sí, bueno, la consideramos uniforme porque Ok, también no es supimos uniforme. cómo. Sí. Entonces, vamos acá. Entonces, digamos que tenemos este eslabón. Aquí está, y este eslabón tiene su ZXY. Entonces, tu inercia es respecto hasta este eje del eslabón N. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, la matriz de inercia eslabón iniciando en la parte de la junta. Aquí está la junta, aquí es donde se empieza a hacer la medición. Ahora, es respecto al eje donde inicia esto, donde inicia el eslabón. Aunque O acá sea, tengamos otro acá, tu matriz sigue siendo respecto únicamente a este. Porque de todos modos, si nos vamos atrás, las rotaciones a las que se ve compuesto toda la matriz están en esta parte. sí. ¿Sí? O sea, la matriz de inercia depende únicamente del eslabón. Sí, sí, y por Todos los demás ejemplo, efectos rotacionales ya se incluyen en esta multiplicación de rotaciones y jacobianos. sí, ok, entonces nada más, o sea, por ejemplo, ahí el eje que puso en el dibujo
nada más habría que, o sea, se desplaza así tal cual al centro de masa. Sí, y ya. Y, ok. Usualmente es lo que te da SolidWorks directamente, no hay que mover mucho. Sí, es que, bueno, en nuestro caso a veces sí, cuando sacamos el centro de masa de unos eslabones, digamos que no coincidían los ejes del centro de masa como los ponía con los ejes con respecto al cual se construyó la pieza. No sabemos por qué los cambiaba, pero bueno, era nuestra duda de que en unos eslabones sí tendríamos que hacer nada más como invertir los valores de los ejes, porque sí Sí, nos lo daba diferentes, así como que rotaba el sistema de referencia. pero lo rotaba en ángulos de 90 grados o Sí, de una sí, forma solo de, aleatoria. no, de 90 grados siempre, Ah, ok, sí, no, por eso entonces solo había que nada cambiar. más es que cambies. Sí, ok, Digamos, si tienes XY y en realidad es tu X aquí es Z y aquí es X, ajá. entonces este sería tu IZX en vez de IXY. Sí, y también, por ejemplo, si solo cambiaba, Por digamos, ejemplo, si en fuera 180. XX, en realidad sería IZZ. Sí, y el signo, por ejemplo, bueno, No, el signo no no, ese cambia. no, sí, No. ok, sí, esa era mi duda, ya quedó claro. Gracias. Ok. Bueno, entonces el robot, pues técnicamente ya tiene la parte de construcción. Tiene la parte de modelado. Ahorita vamos a ver la parte de control. Y nos falta todavía diseño de trayectorias. Entonces, ya tienen este y ya tienen este. Vamos a ver la parte de control y lo van a empezar a implementar. Y el diseño de trayectorias es lo que vamos a ver los demás días. Para que lo entreguen el día 25. ¿Ok? Sí, Bueno, entonces, si no hay duda, vamos a empezar. Hoy vamos a acabar un poco temprano, como a la mitad de la clase, porque tengo que ir a Upita, así que vamos a intentar llevar esto un poco más rápido. Entonces, vamos. El modelo de robot en general, como está dado, es D de Q por Q2 puntos más C de Q, Q punto más G de Q es igual a tau. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí. Donde Q es un vector de Rn. Profe, creo que falta una Q punto multiplicada por la de Corea, dice. Ah, Q punto, cierto. Q pertenece a Rn. C de Q, Q punto es igual N por N D de Q. Esto es un pertenece. N por N. G de Q. Vector N y tau es un vector N también. Entonces, lo que van a ocupar para controlar este robot es esa forma más sencilla. Va a ser un control proporcional derivativo con compensación de gravedad. ¿Sí? Vamos a ver que existe cierta utilidad en tener el modelo de robot. Y va a ser para mejorar el comportamiento. Entonces vamos a definir que tau es igual a Kp
menos KD por Q punto más G estimada de Q. Esta Q que viene siendo ¿esto qué es? Esto que acabo de poner aquí. Las posiciones iniciales. Esto es el error. Ah, bueno. De forma general, esto es el error de seguimiento. Esta es la posición real. Y esta de acá va a ser la posición deseada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Es QJ, ¿verdad, profesor? QD. Ah, QD. Ok. D de deseada. Ok. Ujú. Entonces, aquí este controlador, ¿cómo estaría definido en este caso? A ver. Este es un tau, pero tau, ¿qué tamaño tiene? Digamos que tiene 4 grados de libertad, ¿sí? Sí. Entonces, si tenemos esta forma, que sería, esta es una KP por la Q deseada en el eslabón 1 menos la Q en el eslabón 1. Ahora, ¿qué son estas taus? A ver, si se acuerdan qué son las tau? Los ¿Los torques? torques. Ujú. Torque o par aplicado en cada junta. En nuestro caso, ¿a qué correspondería eso? A la salida del sistema o lo que le metemos a los sistemas. Esto corresponde al voltaje corriente aplicado en los motores. ¿Sí? A ver, ¿qué se necesita para que el motor que está en las juntas genere un par? Se necesita que haya voltaje o corriente, ¿no? Sí. Sí. Entonces, estos tau es cuánto voltaje o cuánta corriente o qué porcentaje de PWM o con qué verlo se le va a aplicar a cada motor. Entonces, el voltaje en el motor 1, ¿cómo lo vamos a definir? La ganancia proporcional por a ver, a ver, denme un segundo, voy a tomar de alguno de ustedes que haya presentado. Voy a tomar de alguno de ustedes que haya hecho su modelo y vamos a ocupar algo que nos hayan dado. A ver, denme un segundo. Vamos a ocupar el modelo de alguien de ustedes.
Nada más déjenme lo tomo. Ay, necesito alguien que lo tenga hecho. Dame un segundo, estoy buscando quién puso como tal las ecuaciones de gravedad. Bueno, estos. Nada más dame un segundo para poderlo pasar. A ver, digamos que tenemos esta matriz G. ¿Sí? Entonces, aquí el término G1, ¿cómo estaría definido? Ujú. ¿Qué compensación se le tiene que aplicar a este motor? Un cero. ¿Sí? Sí. Tau 2 es una ganancia proporcional. La posición deseada 2 menos 2 menos KD por la velocidad de el eslabón 2 más ¿qué? Ok, después voy a checar esto porque este número se me hace muy grande, pero bueno. Es que está en milímetros, bueno, las unidades son milímetros, gramos y Es que, ok, chequen algo. Los torques son kilogramos, en kilogramos y metros. sí, faltaría entonces esa conversión. Y bueno, también Sí. olvidamos definir la gravedad como el 9.81. Ujú. Bueno, pero vamos a ocupar estos números, pero ya saben que tienen que pasarlo a kilogramos metros, ¿sí? Sí, gracias, prof. Entonces, si quisiéramos hacer la compensación del término gravitacional, sería 3337.5 por 9.81 por el seno de teta 2, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el eslabón 1 nada más lleva esta compensación, mientras que el eslabón 2 maneja esta compensación. ¿Cómo sería el torque en el eslabón 3? KP3, Q de 2 menos Q3. Q de 3. KD de Q3 punto más el término gravitacional es de 27.993 por 9.81 por teta 2 más teta 3 y teta 4. Esto parece una Z. A ver, entonces sí se entiende cómo se estructura el voltaje que se aplica a cada motor de robot. Sí, profe, pero digamos, para este caso, digamos, como son valores, ¿cómo se representaría un voltaje? O sea, o la conversión sería directa, o sea, el valor que sale es la amplitud del voltaje. La amplitud del voltaje. Bueno, en realidad de la corriente.
de la corriente. Ah, ok. Pero tomen en cuenta que el motor tiene cierta resistencia y esa resistencia por el voltaje proporciona la corriente, así que pueden aplicarlo directamente. Nada más que por eso les menciono, tiene que ser kilogramos sobre metros. Si ustedes intentan usar esto directamente como voltajes, ya nos estamos yendo a cosas que nada más no. Sí, volvamos en el... ¿Sí? Entonces hay que hacer ese cambio. Quedan 10 minutos de esta sesión. Ok. Bueno, entonces lo siguiente que tienen que hacer es intentar aplicar este controlador para sus robots. ¿Alguna duda de cómo se aplica? Bueno, creo que su duda que más podrían tener es esta, ¿no? Eso es, sí. Sí. Entonces, apliquen un derivador numérico. Apliquen un derivador numérico y en caso necesario, le añaden una etapa de filtrado. Entonces, ¿cómo van a verificar que esto funcione correctamente? Vamos a movernos. Esto va a ser independiente. Lo primero que van a hacer es generar una posición Q. Van a intentar que la posición de su motor se vuelva oscilatoria, ¿sí? Ujú. Entonces, van a probar su derivador numérico. ¿Y cómo tendría que ser esta Q punto? Estar desfasada. La señal desfasada. Entonces, primero prueban de forma independiente. Hacen que Q o que el movimiento en esa sea rotacional. Bueno, sea oscilatorio en una senoidal. Y luego verifican que su derivador les dé la versión desfasada. ¿Sí? En vez de seno, coseno. En caso necesario, ponen un filtro muy, muy leve, un pasabajas. Ya que esto funcione, entonces ahora sí intentan aplicar este controlador. Ok. ¿Sí? Las ganancias van a ser las... Ustedes las proponen, Ah, ok, ok. ¿sí? Porque va a depender de cada robot. ¿Sí? La idea es que conocer el término de gravedad va a hacer que sea un poco más preciso el control y un poco más preciso, por lo tanto, que se siga la trayectoria deseada. Entonces, intenten hacerlo para el próximo lunes y el lunes también, bueno, lo que preparan el lunes vamos a demostrar por qué es que debería funcionar este controlador. Nada más que es algo largo y no alcanzamos a hacerlo hoy. Ok, ok. Profe, digamos, en Q deseada, meteríamos la señal de filtro y también sería la señal de No, filtro. no, no, no. Esto nada más es para obtener Q1. Ok, ok. Q deseada, o sea, ustedes prueban con una senoidal que haga esto, ¿sí? Y ya tienen su derivador más su filtro y funciona bien y bonito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en la Q deseada, van a aplicar polinomios de Bézier. ¿Sí se acuerdan de los polinomios de Bézier? Sí, Que más o vamos de menos. una posición 1 a una posición 2 de forma suave. Entonces, aplican polinomios de Bézier e intentan generar ciertas trayectorias un poco más complicadas.
y intentar que haga el mejor seguimiento posible de estas trayectorias. Imaginemos que este es el deseado. Q deseada 1 generada con polinomios de Bézier. Entonces, cuando ustedes intenten abrir al controlador, debería aproximarse lo más posible. Puede que existan algunos pequeños desfases, pero debe tratar de seguir lo más cercano a esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y hacen eso para cada término. Bueno, para cada uno de los de las juntas, de los eslabones. Ok. Tomen en cuenta algo. Aquí el controlador, conforme van avanzando, ya no depende únicamente de sus posiciones. Bueno, aquí déjenme un cambio. Esto es Q2. Estamos viendo con Q, sino con tetas, ¿sí? Si se dan cuenta, teta 1 nada más depende de cosas de Q1, ¿verdad? Sí. Todavía tau 2 depende de cosas de Q2. Pero tau 3, ¿qué pasa? Depende de Q3 y además de las mediciones de ¿qué? Q2. De Q2. Q4, tau 4 depende de Q4, pero además depende de conocer la posición de Q2, Q3 y Q4. ¿Sí? Conforme más vayan avanzando en los eslabones, van a depender de las posiciones anteriores. Por eso es compensación. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que funcionar todos al mismo tiempo. Sí. Ok. Y van a depender de las posiciones de los otros también. Bueno, entonces quedan 2 minutos. Entonces los veo el lunes para esto, de favor. Ok, profe. Ok, profe. Entonces, hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias. Gracias, profe.